Este video ya lo han visto muchas veces. Este video ya lo han hecho otras personas y estoy seguro de que sé lo que estás esperando escuchar. Que los personajes femeninos que actualmente vemos en series y películas son un chiste sin gracia que no agrada a nadie, y en tiempos pasados teníamos personajes mejor construidos que eran aceptados por todo el público. ¿Quieren escucharme decir que Ellen Ripley y Sarah Connor es a lo que debería aspirarse al crear una película que empodere a las mujeres? Y no apuntar a otros como Capitana Marvel o Rey, como se llame, de Star Wars. Pero a mí me gustaría que discutiéramos sobre otro término. Prefiero este porque es más discreto y ha estado presente desde que el humano cuenta historias. Y yo sé bien que la historia no ha tratado bien a la mujer, y esto se ve reflejado en los personajes femeninos que vemos en ficción y en la mitología. Pero les prometo que este tipo de personaje ha estado presente incluso en las sociedades más patriarcales que se les pueda ocurrir. Se trata de las mujeres audaces. Parece un término muy simple que cada persona es capaz de comprender. Sin embargo, es más complicado de lo que parece, porque suena a que me refiero únicamente a personajes como Sarah Connor o Ellen Ripley, y no del todo. Sí, son personajes audaces. Sin embargo, no es el único tipo de personaje que se puede catalogar como audaz. No me estoy refiriendo a ti específicamente, persona que está viendo el video, pero te cuento que existe un grupo de personas que al escuchar la palabra mujer, piensa únicamente en mujeres en edad reproductiva con algún grado de atractivo en el sexo opuesto, y que solo están ahí para lucir bonitas y ser amables, dejando de lado a niñas, ancianas, gordas, feas, y con otros atributos que no resultan atractivos de forma visual por lo menos. Este grupo de personas no valora a las mujeres por sus conocimientos, o por sus logros, o por sus virtudes, ni por ninguna otra cosa que no sea su atractivo. Si les preguntas cuántas mujeres han visto en el día, seguramente dirían que 2 o máximo 5, porque pasarán por alto las mujeres con las características que mencioné antes. Una vez leí un artículo sobre el estudio Ghibli y cómo representaba a las mujeres mejor que Disney. Pues mientras que en las películas clásicas de Disney las mujeres que tenían el centro de atención eran princesas muy bonitas existiendo ahí solamente para poder enamorarse del príncipe, en las películas de Ghibli las mujeres ocupaban muchísimos más roles y eran mucho más diversas. Podía ser una niña trabajando en un spa para salvar a sus padres. Podía ser una princesa guerrera del bosque que peleaba para preservar la naturaleza. Podía ser una anciana jefa de su propia banda de moteros, o bien una mujer capaz de diseñar y construir su propio avión. No son un adorno ni un interés romántico que solo cumple la función de ser la pareja de alguien. Entendamos a las mujeres como un grupo muy diverso que atraviesa por distintas etapas de su vida y que puede venir en varias formas, tamaños, colores y demás. Y no únicamente nos cerremos a pensar que son mujeres atractivas de entre 16 y 35 años. Pero, ¿por qué son audaces? Son audaces porque toman las riendas de su vida y tienen un conjunto de habilidades que les sirven para resolver los problemas que se les presenten. ¿Saben por qué el concepto de damisela en apuros es considerado dañino? Porque da a entender que las mujeres son inútiles y necesitan que otras personas sean las que resuelvan sus problemas. Pero una mujer audaz no es así, pues si tiene problemas, utilizará sus conocimientos, sus habilidades, contactos y sus recursos para solucionarlos. No va a quedarse ahí sentada esperando a que llegue el príncipe a rescatarla. Esto puede sonar únicamente a que solo sirve en historias de aventuras o de acción, pero puede ser utilizado en gran variedad de géneros. No entendamos audaz como buena en combate o sobreviviendo en terrenos hostiles únicamente. Este término también puede aplicarse en el entorno laboral o deportivo. Puede ser utilizado para escribir a una abogada tratando de defender a sus clientes de una injusticia. Puede ser utilizado para una académica luchando contra el machismo que le impide que sus artículos sean recibidos, o para una periodista muy intrépida que busca labrarse un nombre en el mundo de las noticias. Existen miles de situaciones y de historias en las que hay mujeres audaces. Así que esto suena a que una mujer audaz es un personaje invencible que no necesita la ayuda de nadie y nunca es vulnerable. Pero no es cierto. Como dije antes, las mujeres audaces han existido desde siempre y no son Mary Sue que todo lo pueden y todo lo hacen, sino que hacen lo que pueden con lo que tienen, y si logran sus objetivos o fallan, será porque los escritores así lo decidieron.
Por ejemplo, Black Widow en Age of Ultron. Podríamos pensar que el hecho de ser capturado y luego rescatada por sus compañeros es una situación de damisela en apuros, y sin embargo no lo hacemos. Pues, para empezar, no pensamos en ellas como si fuera una persona indefensa e incapaz de valerse por sí misma. Ella sabe pelear. Y en segundo lugar, ella no se queda quieta esperando a que su equipo haga todo el trabajo para salvarla. Utiliza sus conocimientos y recursos para revelar su ubicación. Y no es únicamente una señal de auxilio la que manda, sino que revela la posición del enemigo. El hecho de que sean capaces y autodeterminadas no las convierte en inmunes a la desgracia ni a librarse de las consecuencias de sus propias acciones. Pero eso lo veremos más adelante. Teniendo esto en claro, ¿qué es una mujer empoderada? Yo lo defino como un personaje que exhibe todas las actitudes que gente que no se baña llama masculinidad tóxica. Un personaje prepotente e incapaz de regular sus emociones que eventualmente perderá el control cada vez que su frágil ego se sienta ofendido. Pero como es mujer, debemos pretender que sus acciones son correctas y hacernos los ciegos cuando cometa una falta. Pero esto no queda aquí únicamente, ya que de la nada estos personajes siempre tienen la razón, le agradan a los demás y son mejores en todo aspecto que cualquier otro personaje. Yo les llamaría Mary Sue, pero la gente que no se baña cree que este término es misógino, así que mejor llamémosles por lo que son, mujeres empoderadas. Y me gustaría decir que debería dejar de existir este arquetipo, pero es mejor que exista. Después les explico por qué es necesario que exista. Voy a dar un ejemplo de mujer audaz, y yo sé lo que están esperando. Quieren que le eche flores a Ripley y a Connor, pero ya me tiene harto escuchar en cada maldito video cómo son las únicas mujeres fuertes que conocen. No me desagradan los personajes, pero es que en el mundo de la ficción ya existen muchísimas como para solo dedicarle tiempo a esas dos. Lo que están dando a entender es que ellas son la excepción y no la regla. Uno de mis personajes favoritos es Carol de The Walking Dead. Solo he visto 4 temporadas, pero su evolución me parece magnífica. Empieza como una ama de casa que sufre violencia doméstica por parte de su esposo, y luego pierde a su hija hasta que descubre que ha estado muerta desde que desapareció. Hasta este punto únicamente la hemos visto sufriendo, pero es necesario, porque así entendemos sus motivaciones. Sabemos que perdió la persona que más quería y eso definirá sus acciones a partir de ahora. Es una pena que no podamos ver cómo pasó de esto a ser la francotiradora del grupo, pues dan un salto de tiempo en el que no vemos el invierno y cómo aprende a usar armas. Sin embargo, después de este salto de tiempo, Carol se vuelve más activa, acaba de perder una hija y no quiere que más personas sigan sufriendo si puede evitarlo. Así que hará todo lo que esté en sus manos para que no haya más muertes. En una historia de empoderamiento, esto quedaría como que la solución a todos sus problemas es hacerse fuerte, aprender a usar armas y ser ruda porque así son las mujeres empoderadas. Y ahora es la mejor matazombies del mundo, siendo mejor líder que Rick, mejor rastreadora que Daryl y muchísimo mejor médico que Herschel. Pero esta no es una mujer empoderada, es una mujer audaz. Y por más capaz que seas, tú no puedes solucionar el mundo por tu cuenta. En esta temporada, hay un virus en el grupo que hace que quienes lo padezcan tengan los síntomas de una fiebre hasta que mueren y se convierten en zombies. Estos zombies pueden infectar a los demás y también hay alguien que está enseñándole a los niños a usar armas en secreto. Llegan nuevas personas a integrarse al grupo y este virus infecta a Karen, quien es la novia de Tyrese. Deciden ponerla en cuarentena junto con un grupo de infectados. Y lo siguiente que sabemos de ella y de los infectados es que alguien los mató y quemó sus cadáveres. Después, se descubre que la causante de estos asesinatos y de enseñar a los niños a usar armas resulta ser Carol. Y tiene sentido que ella haga estas cosas, pues para ella su inacción fue lo que ocasionó la muerte de su hija, por lo que decidió enseñar a los niños a defenderse y tuvo que acabar con los infectados en cuarentena, porque si no lo hacía, el virus mataría a más personas. Al enterarse de esto, Rick decide echarla del grupo. Regresa a la prisión y decide contarle a Tyrese quién mató a su novia, pero en ese instante llega el gobernador a atacarlos, destruyendo su hogar y evitando que Rick le cuente quién la mató. Todos escapan, pues ya no hay lugar seguro,
En ese momento, Tyrese se encuentra con Micah y Lizzie, quienes lo salvan matando a 2 personas que le estaban disparando. Se escapan juntos con la hija de Rick y unos capítulos después se encuentran con Carol y viajan juntos a partir de entonces. Pero Lizzie, una de las niñas que viaja con ellos, empatiza más con los zombies. Cree que también son personas, que no deben matarlos y que todas las personas que conoce deberían volverse zombies. No siente la misma empatía por las personas. Es por esto que fue capaz de salvar a Tyrese, pues únicamente ella fue quien mató a esas 2 personas. El grupo decide que no matará a zombies para no causar problemas con ella. Pero es Lizzie quien termina matando a Micah para convertirla en una zombie. Tanto Tyrese como Carol están horrorizados y temen por la vida de Judith, la hija de Reed. Así que Carol decide hacerse responsable de algo que ella misma causó. Al haber sido ella quien le enseñó a usar armas, también deberá ser ella quien tenga que ponerle fin a su vida para proteger a los demás. Decide confesarle a Tyrese que fue ella quien mató a su novia, pues el virus seguiría propagándose si no lo hacía, y dejando en manos de Tyrese si ella vive o muere. Ahora, sé que habrán muchas personas pensando que lo que trato de decir con esta situación es que las mujeres no pueden tener otro papel en la ficción que no sea el de alguien que sufre mucho, pero hablamos de The Walking Dead. Aquí todos tienen vidas miserables, así que váyanse al diablo con sus lloriqueos por personajes que no existen. Y otros dirán que yo no soy nadie para ir a decirle a los demás cómo tienen que escribir sus historias. Y no podemos pretender hacer esto con cada personaje femenino que exista. Pero es que Carol no es un molde sobre cómo escribir mujeres. Es solo un ejemplo de la gran vastedad de personajes que han sido creados a lo largo de la historia. En cualquier tipo de historia pueden encontrarse con una mujer audaz. No necesariamente una historia adulta que tiene decisiones que después resultarán en consecuencias horribles y que tu inacción tendrá resultados todavía peores. Pueden encontrarse también en historias infantiles. Puede ser una maestra que encontró un sitio para vivir y que ahora busca que se evite desperdiciar el potencial de una niña genio. Puede ser una señora que ahora cuida de su nieto y le presta su ayuda para acabar con una aquelarre de brujas, convirtiéndolas en ratas. Y por muy poco creíble que suene, podemos encontrarlas también en las películas clásicas de Disney, pues las mujeres audaces no siempre serán personas bondadosas, pueden ser villanas. Y habría que ser muy pendejo como para creer que estas señoras son mujeres indefensas e incapaces de valerse por sí mismas. ¿Son mejores las mujeres audaces que las empoderadas? Definitivamente, pero no por eso deben dejar de utilizarse. En un mundo ideal en el que nos veamos como iguales y no haya discriminación por sexo, ni siquiera existiría el concepto de mujer audaz. Sencillamente veríamos personas que son capaces de valerse por sí mismas o personas inútiles. Pero por desgracia, vivimos en el mundo real, en el que hay gente muy culera que menosprecia los logros, habilidades, virtudes y conocimientos de las mujeres. Y en el que estos espécimenes son los encargados de pelear por sus derechos. Y ya sé que las personas iluminadas con 200 de IQ vendrán a decirme que es muchísimo mejor utilizar mujeres audaces porque su escritura es mejor y mucho más sutil, mientras que las empoderadas son personajes planos y molestos que entorpecen la narrativa. Tienen razón, sin embargo, el público general no es como ustedes, no son gente analítica que se toma el tiempo de reflexionar lo que ve. Si ven una mujer audaz, no van a notarla, solamente les parecerá otro personaje secundario y en el mejor de los casos interesante, y no le va a replantear su visión del mundo. Y por muy talentoso o capaz que sea este personaje, cuando una persona machista lo vea, se pondrá a pensar que solo lo es porque las circunstancias la obligaron, y que sería una mejor madre y ama de casa, mientras que cualquier hombre que encuentre por la calle haría un mejor trabajo que el que ella hizo. Y si no me creen, piensen en todos esos idiotas idolatrando a Patrick Bateman, y en todos esos tarados que al ver Fight Club pensaron que sería genial comportarse como él. Podrán decirme que estas películas tienen el mensaje de no tomarlos como ejemplos, pero eso no hará que todos esos prófugos del ácido fólico dejen de creerse Amy the Gone Girl o el Joker. Así que, si tu propósito es escribir una historia sobria y madura en la que haya matices y tus personajes estén bien escritos, la respuesta es clara: utiliza mujeres audaces. En cambio,
Si tu propósito es crear un producto de entretenimiento dirigido a las grandes masas en el que tienes que meter un mensaje feminista, utiliza mujeres empoderadas. Eso es todo de mi parte.